Vamos a inaugurar una nueva sección en el canal, ya que bueno, nos gusta mucho hablar de la historia de la ciudad, de Barcelona, de sus espacios más emblemáticos, pero queremos también discutir temas un poco más universales. Además que muchas veces cuando hacemos una investigación para un tema puntual de la ciudad, alcanzamos a recolectar mucha información sobre temas más generales de los que nunca terminamos hablando. En este video queremos ampliar un poco el tema de la Barcelona romana, que bueno, yo no sabía, pero resulta que este tema de Roma me encanta. Este video es el primero de una pequeña serie que queremos desarrollar en el canal. La idea es empezar explicando el proceso de conquista y romanización de la península ibérica, es decir, cómo llegaron los romanos y qué tipo de sociedad construyeron aquí. Y luego, más adelante, en un siguiente video, queremos hacer también un pequeño ejercicio de comparación y ver si existen algunos paralelismos entre lo que fue la conquista de la península ibérica hecha por los romanos con la posterior conquista del continente americano hecho por el Imperio Español, que creo que será un tema muy interesante para explorar, pero bueno, esto lo veremos más adelante. Ahora empezamos el video. Antes de empezar el video, queremos recordarles nuevamente que ya tenemos nuestro club de historia habilitado. En la parte de abajo les vamos a dejar toda la información. Estamos leyendo el libro de Josep María de Segarra, Vida Privada. Entonces, bueno, sobre todo por si quieren conocer un poco más sobre lo que hacemos en este club de historia, tienen toda la información en la parte de abajo, y esto es para personas que viven en Barcelona o para personas de cualquier rincón del mundo que quieran además apoyar este proyecto. Pero bueno, no decimos más, empezamos con el video. Vamos a empezar con este tema porque personalmente cuando llegué a España fue un tema que me sorprendió bastante. Yo, la verdad, no sabía que la península ibérica había sido tan romana. O sea, evidentemente estos temas se nombran en la carrera de historia. Incluso si uno ve el mapa del imperio, sale la península. Pero creo que nunca fui del todo consciente de lo que significaba hacer parte del Imperio Romano. Vamos a empezar explicando cómo fue el proceso de conquista que sufrió la península ibérica, ya que pues, este tema es un tema que no se suele tener muy en cuenta. Nosotros estamos ahora en tiempos un poco polarizados, todo se explica en términos muy categóricos y absolutos. Tenemos los buenos y los malos, las sociedades dominadoras y las dominadas, y dentro de esta línea de pensamiento tendríamos que poner al Imperio Español en la categoría de dominador. Y bueno, yo creo que la historia suele ser mucho más compleja que esto. Ojalá las cosas fueran así de fáciles. Antes de que España fuera este supuesto imperio sangriento y genocida, la verdad es que este territorio sufrió muchos y continuos procesos de dominación. La península fue invadida en múltiples ocasiones, fue invadida por los cartagineses, por los romanos, luego pues, por los pueblos germánicos, árabes, bereberes, almorávides, almohades. Bueno, que si seguimos tirando de este hilo podríamos incluir también la invasión napoleónica en el siglo XIX, que tuvo consecuencias realmente devastadoras para España. Todo esto es mucho más complejo como para analizarlo en términos tan categóricos como se suele hacer en la actualidad. En este video no vamos a hablar de todos estos procesos, vamos a hablar de lo que sucedió específicamente con los romanos y todo el proceso de romanización que vino después. Y empezamos con el inicio, o sea, cuando llegaron los romanos a la península ibérica. Para entender este proceso tenemos que situarnos en un momento muy importante de la historia, en el siglo III a.C., momento en que los romanos y los cartagineses estaban disputando el dominio del mar Mediterráneo durante la Segunda Guerra Púnica. A esta altura de la disputa, los cartagineses se habían establecido en el sur de la península. Esta zona estaba proveyendo de recursos a los cartagineses, cosa que yo supongo estaba muy bien. Pero, siendo sinceros, el interés de los cartagineses no estaba realmente en la península, sino que estaba en Roma. Un par de años antes, el general cartaginés Aníbal Barca había hecho un juramento de odio eterno a Roma. Entonces, claro, su interés estaba realmente en la destrucción total de Roma. Es en este momento cuando tiene lugar una de las gestas más recordadas de la historia bélica, cuando Aníbal empieza una marcha atravesando los Alpes con un ejército de elefantes para llegar hasta las puertas de Roma. Al final, la península sirvió como una especie de puente geográfico para atacar a Roma, o sea, no desde el mar como se había hecho durante la Primera Guerra Púnica, sino llegando directamente a su territorio, con elefantes. O sea, imagínense los elefantes cruzando los Alpes. Se murieron todos. Creo que solo sobrevivió el
el elefante de Aníbal, pero bueno, da igual porque todo este esfuerzo de Aníbal y sus elefantes no sirvió de mucho. Los romanos, a pesar de que estuvieron realmente acorralados en un punto, pues ellos al final tenían planeada una hábil contraofensiva. En el 218 a.C., un ejército romano liderado por Escipión el africano, que bueno, todo el mundo se acuerda de Aníbal y nadie recuerda al pobre Escipión, que fue el que terminó ganando la guerra, pero bueno, Escipión desembarcó en Ampurias, en la actual costa catalana, para aislar a los ejércitos y cortar la cadena de suministros de Aníbal, dejándolo totalmente aislado y logrando, digamos, una derrota indirecta. Gracias a esta maniobra, pues Roma derrotó nuevamente a los cartagineses, afirmó su dominio en el mar Mediterráneo y se adueñó, de paso, de todos los territorios cartagineses en la península. Es de esta manera, un poco accidentada, como la península se convirtió en la primera provincia no insular de Roma. Después de las guerras púnicas se abre un nuevo capítulo en la historia de Roma, una etapa de expansión y dominio arrollador con casi todo lo que se encontró a su paso. Y es que Roma empezó siendo una pequeña ciudad rodeada de 7 colinas, pero en algún punto de la historia llegó a ser el centro de uno de los imperios más poderosos y extensos de la antigüedad. Esto lo consiguió evidentemente con una política de expansión muy agresiva a través del sometimiento de muchas culturas, la guerra y etc. Roma inicia asentándose en los antiguos dominios cartagineses, principalmente en la costa peninsular, gran parte del sur y del este, como podemos ver en este mapa, aunque la idea de los romanos no fue solamente reemplazar a los cartagineses, sino que su objetivo final era extender su dominio a todo el territorio. Este plan terminó siendo más complicado de lo que parecía. Roma tardó más de 2 siglos en dominar totalmente la península, debido en gran medida a la fuerte resistencia de los pueblos íberos del interior. Hablamos de los celtíberos, lusitanos, astures y cántabros, los cuales en algunos casos fueron totalmente exterminados. Que por cierto, nunca escuchamos a los políticos españoles pidiendo a Italia que se disculpe por el genocidio romano. O sea, esto no parece muy lógico. No sé si porque son temas ya superados o porque se están más lejos temporalmente, pero bueno, estos capítulos de la historia no son muy criticados, que digamos. Pero bueno, sigamos. Roma aplicó a los pueblos o territorios ocupados el derecho de conquista, ya que en esta época pues existía una noción más o menos aceptada de que la guerra era un fin legítimo para adquirir bienes o, bueno, en este caso para anexar territorios. Y aquí nos va a tocar simplificar un poco todo, pero para que nos entendamos, bueno, habían ocasiones en que Roma podía establecer una relación pacífica y de mutua conveniencia con algún pueblo o sociedad con el que estaba en contacto, pero habían otras ocasiones en que si estos mismos pueblos mostraban algún tipo de resistencia, se negaban a cumplir los pactos o si en algún momento se rebelaban contra Roma, pues se podían ir preparando porque iban a enfrentarse a todo el poderío de los ejércitos romanos. Roma tenía todo el derecho de aniquilar o apropiarse de todo lo que no se sometiera voluntariamente a su autoridad. Era, bueno, como dijimos antes, un derecho de conquista, y así eran como las cosas funcionaban antes. Y esto lo nombramos porque durante la conquista de la península ibérica se fueron dando ambos casos. En un principio, los romanos se establecieron en los antiguos dominios de los cartagineses sin problema, pero luego también se encontraron con territorios que no se rindieron tan fácilmente y el dominio romano se logró después de arrasar literalmente con estas poblaciones. De estos casos de resistencia se recuerda especialmente las llamadas guerras lusitanas y celtíberas. En el primer caso, Lusitania fue la zona de la península que más tiempo resistió a la invasión romana, con Viriato a la cabeza, que mantuvo en jaque a las legiones romanas durante 11 años, gracias a la utilización de la técnica de guerrillas que por algún tiempo pues permitió hacerle frente a las legiones romanas. Entonces, lo de Lusitania importante, pero uno de los conflictos que más se recuerda fue la férrea resistencia celtíbera que tuvo lugar en Numancia. Tras un sitio de casi un año de la ciudad, sus habitantes prefirieron destruirla totalmente y suicidarse antes de caer en manos enemigas. Un poco dramáticos los numantinos. Pero bueno, fue con esta política, en ocasiones logrando pactos y en otros casos a través de la guerra,
que Roma logró hacerse con el control de todo el territorio. Todo este proceso terminó siendo muy largo y muy costoso para Roma. Incluso, bueno, en medio se dieron algunas guerras civiles entre los mismos romanos. Todo empezó en el siglo III a.C., recuerden, con el desembarco de las tropas de Escipión al final de la Segunda Guerra Púnica, hasta el siglo I a.C., entre los años 27 y 19, cuando el emperador Augusto logra el sometimiento del norte y logra el dominio de toda la península ibérica. Que creo que lo vamos a dejar hasta aquí el video para que no se nos quede muy largo, ya que en el siguiente capítulo de esta miniserie queremos explicar cómo se logró la cohesión del imperio desde su llegada hasta la posterior decadencia y caída del imperio romano. Por eso, más adelante hablaremos también del proceso de romanización de la península y, como dijimos al comienzo del video, vamos a ver también si podemos encontrar algunos paralelismos entre la conquista de la península con la conquista posterior del continente americano, que creo será un tema bien interesante para explorar. Pero bueno, amigos, ya lo dejamos hasta aquí. Déjenos en los comentarios si les gustan estas nuevas temáticas. Bueno, si llegaste hasta esta parte del video, no olvides dejar un like y si no estás suscrito, suscríbete. No habían escuchado, nunca habían escuchado. Existe esa expresión, resistencia numantina. Es un ejemplo muy, lo escuchas mucho en la literatura como un ejemplo de resistencia hasta el final. Y es que hay un montón de expresiones de Roma, como lo típico de Roma no se hizo en un día, todos los caminos llevan a Roma. Y otra muy famosa es Roma no paga traidores. ¿Eso lo habían escuchado? Esa es muy típica y es por Viriato. Porque Viriato fue el que se rebeló en contra de los romanos y no pudieron nunca con Viriato y al final cuando lo mataron, lo pudieron matar porque sus propios lo traicionaron. Entonces hicieron un pacto con sus amigos para matarlo y entonces matan a Viriato y los amigos vienen a cobrarle a Roma y Roma le dice, Roma no paga traidores. Es como chan chan. Entonces los manes, además de haber matado a Viriato, se quedaron sin la plata. Entonces, gonorrea.